Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes doctor Maximiliano, el médico que trabajaba en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les va a hablar acerca del problema nutricional de Ecuador, pero ahora con un enfoque fundamentalmente en lo que se refiere a el problema con el agua, el problema con los alimentos y el problema con las drogas. ¿Cómo las drogas se convirtieron en parte del problema alimentario? En Europa, el alcohol se convirtió en algo sumamente necesario porque resulta ser que el agua que consumían, muchas de esas aguas eran aguas estancadas, aguas de ríos contaminados, etcétera, etcétera, especialmente en las etapas de verano y otoño cuando las aguas no fluían, no habían en abundancia. Entonces el agua que no se hervía, no se conocía lo que era hervir el agua, era un agua que portaba muchas bacterias, muchos virus y era el causante de muchas enfermedades, entre ellas el cólera, que llegó a Europa. Pero además el agua era el caldo de cultivo de mosquitos que transmitían la malaria y actualmente el dengue, la chikungunya y otras más. A su vez, el agua era un gran problema en Europa, por lo que inclusive habían ciudades donde la gente no acostumbraba a bañarse. Y este problema del agua y la falta de baño hizo que en países como Francia se desarrollaran los perfumes. Y la gente, para ocultar el olor, se protegía con vestidos y vestidos y vestidos. Llegó una moda en la que, a diferencia del tiempo del Imperio Romano, del Imperio Griego, donde la ropa era muy escasa relativamente, ya en el siglo XIX, los vestidos pomposos, la ropa que cubría desde la cabeza hasta los pies, inclusive en los países árabes con velos en la cara, era un mecanismo para evitar la transmisión de enfermedades, porque el velo en la cara en las culturas árabes era muy importante porque se conocía o se suponía que algo pasaba en la transmisión vía oral y vía nasal, es decir, vía respiratoria, en la transmisión de enfermedades. Especialmente la usaban las mujeres porque muchas de las enfermedades que se transmitían eran en la relación esta entre madre e hijo. Por eso el uso de el velo en facial se hizo muy importante. En cambio, en sociedades medievales y en sociedades occidentales europeas, ya hasta la llegada del siglo XX, las mujeres se cubrían completamente, inclusive con el pelo, la ropa, y tenían fustes y abrigos y no sé qué y no sé cuánto. Muy diferente de las mujeres de Grecia y Roma que andaban apenas con un velo o una tela ligera encima, porque la ropa se convirtió también en un mecanismo de protección, no solo del frío, sino también de enfermedades transmisibles y de contacto directo de persona a persona, porque se temía a la lepra y se temía a otras enfermedades que se pensaba que se transmitían por contacto directo. Entonces, el agua se convirtió en un problema. El sustituto del agua, que tenía menos problemas, se convirtió en el alcohol. Entonces la gente tomaba alcohol junto con el agua y el alcohol hacía un papel de desinfectante del agua. Más tarde, con la llegada del té, con la llegada del café, se descubrió que las personas que tomaban té, que era agua hervida, más una infusión, las personas que tomaban café, agua hervida, no se enfermaban menos que las que tomaban agua cruda. El agua hervida no le gustaba a mucha gente. Entonces hervir el agua se convirtió en algo muy importante. Pero es realmente en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que se descubre el uso del cloro, la cloración del agua. Y esto se llama potabilización del agua. El día que se descubre que el cloro podía matar
bacterias y parásitos del agua, esto se volvió una cosa maravillosa. Ya desde antes, desde el Imperio Romano, otro de los grandes problemas era la eliminación de las aguas servidas. Roma tenía, a la salida de Roma, que tenía las más hermosas y útiles de las canalizaciones del mundo, en todas sus poblaciones, pero para el caso de Roma, las aguas servidas de Roma terminaban en unos estanques junto al río Tíber, y este río Tíber se comenzó a convertir en el lugar donde los mosquitos se reproducían y fue el causante de epidemias de malaria, especialmente en el 265, cuando ya comenzó el final de la era romana. Pero esta malaria se extendió inclusive en la Edad Media, a tal punto que los sacerdotes, los obispos tenían pánico ir a los concilios que se hacían en el Vaticano, porque cuando llegaban a Italia, precisamente había mosquitos, lo hacían en verano normalmente estos concilios, y el mosquito producía malaria, y la malaria en ese tiempo era mortal. La malaria vivax, que fue la malaria que existía normalmente en Europa, que ya era de gran mortandad, fue mucho más terrible cuando, después de haber entrado en territorios, inclusive llegar hasta la India, el Imperio Romano, trajeron desde allá aquel falciparum, otro de los parásitos que ahora producía ya no la fiebre terciaria, es decir, pasando un día, que era la fiebre del vivax, sino una fiebre que podía dar 2 y 3 episodios al día, que inclusive podía producir malaria cerebral y era mucho más mortal, la falciparum. Entonces el agua siempre fue un problema para Europa. En América Latina el agua no era un gran problema, porque en zonas, especialmente en los Andes, en las zonas húmedas de los mayas, en las zonas amazónicas, el agua abundaba. Pero justamente cuando el Imperio Romano cae y luego se expande el Imperio Vikingo en el año 1000, en el año 800, acá en cambio en América Central se produce una sequía atroz, y esta sequía atroz termina con los mayas, y justamente el problema era el abastecimiento de agua, y el agua comenzó a convertirse en agua de estanques, y esta agua de estanques a su vez era un agua donde se reproducían los mosquitos, y los mosquitos a su vez mataban a los seres humanos, y no solamente los mosquitos, las amebas y los parásitos. En el Ecuador el gran problema ha sido el agua, pero sobre todo en las poblaciones costeras de Ecuador. Este problema del agua en las poblaciones costeras del Ecuador llegó a tener tal dimensión que en 1999-98 llegó a Ecuador el cólera por primera vez en la historia. Y en los pueblos de la costa no existía canalización ni agua potable. En ese momento la mayor parte de la población del Ecuador estaba en la zona rural. Sin embargo, también había una gran expansión urbana, porque había llegado desde los años 70, 60, el cemento, el hierro, el asfalto, la electricidad, y esto cambió la estructura, la organización, la construcción. Al cambiar la construcción en las ciudades comenzó a dar paso a construcciones de cemento, y estas construcciones de cemento cambiaron toda la arquitectura de los pueblos, produjeron una rápida expansión urbana, pero la expansión urbana en la costa era una expansión urbana desordenada, sin canalización y sin agua potable. Cuando llegó el cólera, esto fue fatal. Rodrigo Borja trató de hacer todo lo posible para salvar la situación, resolvió en gran parte el problema, pero el problema del agua potable, la canalización, la eliminación de aguas servidas y la eliminación de basuras se ha convertido en el principal problema sanitario de la costa ecuatoriana. Y es la principal causa de las diarreas, y es la principal causa de la desnutrición en Ecuador. Muchas gracias.